Tengamos, tengamos una meditación de la bendita y santa palabra del Señor y lo vamos a hacer, vamos a volver a leer Filipenses capítulo 3. Ahora nos corresponde que meditemos del versículo 12 al 14. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa y bendita palabra. El apóstol Pablo, hemos mencionado que este capítulo número 3, el apóstol Pablo trata lo nuevo que él tiene en Cristo Jesús, cosa que la religión no le había dado, cosa que sus mismos esfuerzos no lo había logrado el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo, después de denunciar a los falsos, luego de que el apóstol Pablo hablase de lo negativo, nos va a hablar de todo lo positivo, para que nosotros podamos saber qué tan bendecidos somos y qué tan necios seríamos si pretendemos nosotros volver, volver allá donde estábamos. Para el apóstol Pablo era volver a someterse al judaísmo para justificarse él delante de Dios. Eso sería lo más necio que el apóstol Pablo hubiese hecho. En nuestro caso, el volver otra vez a nuestras prácticas antiguas, el volver nuevamente a nuestra idolatría, a los dioses que antes teníamos, a las prácticas paganas que nosotros hacíamos. El apóstol Pablo ya empezó a identificarnos o a hablarnos de lo nuevo que él tiene en Cristo Jesús. Y ya aprendimos, el día martes aprendimos que el apóstol Pablo ya tiene una nueva apreciación. Antes aborrecía al Señor Jesucristo, aborrecía todo lo que era de sana doctrina, todo lo que era de Dios, él lo aborrecía, pero amaba su pecado, amaba su religiosidad, amaba sus esfuerzos propios. Pablo dice la palabra de Dios que ahora él todo lo que para él era ganancia, ahora él lo tiene como pérdida y utiliza una expresión un poco más severa y dice que lo tiene por basura. En el original, esa palabra significa basofia, significa estiércol, significa todo aquel que es desechado para los perros. Es decir, no le trae nada, pero algo que debemos de tener muy en cuenta es que a lo que Pablo se refiere es a una religiosidad en donde él pretenda justificarse delante de Dios. Pablo tiene una nueva apreciación. Decíamos en su momento que al justificado, al perdonado, al salvado, al cristiano nacido de nuevo, el Señor le da en alguna medida aquello de lo que tiene sed, y es el hambre y sed de justicia, porque ahora ama lo que antes aborrecía y ahora aborrece lo que antes amaba. Así de que Pablo ahora tiene una nueva apreciación, es decir, aprecia lo que antes aborrecía, pero ahora aborrece lo que antes amaba. El apóstol Pablo también nos habla de que él ahora tiene una nueva aspiración, tiene una nueva aspiración. Pablo dijo,
y ser hallado en él, en el Señor Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna medida, en una manera, llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo tiene una nueva aspiración. ¿Cuál es la nueva aspiración de Pablo? La nueva aspiración es ser como Cristo cada día. Otro, ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús, la que es por la fe de Cristo Jesús, la que es como la justicia que es de Dios. El día del juicio, Pablo no quiere comparecer con sus buenas obras para justificarse delante de Dios, sino más bien unas buenas obras como evidencia de su fe y de su justificación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de otra cosa nueva, y es que Pablo tiene una nueva conducción. Pablo tiene una nueva conducción. De hecho, en otras palabras, esto se llama conversión. Pablo iba, por así decirlo, en una dirección. Pablo iba antes dándole la espalda a Dios y le iba dando el frente a la condenación, al infierno, al pecado, al mundo, a Satanás. Pero ahora Pablo tiene una nueva conducción. A lo que antes le daba el frente, ahora le da la espalda. Y a lo que ahora le da el frente para seguirlo, para continuar en ese camino, Pablo ahora le da el frente que es Dios, dándole la espalda al mundo, dándole la espalda al pecado, dándole la espalda a Satanás. Respecto a los filipenses, vea usted lo que el apóstol Pablo escribe, perdón, a los tesalonicenses. Respecto a los tesalonicenses, lo que el apóstol Pablo les escribe. Primero a los tesalonicenses, quiero leerle capítulo número 1 y le leo el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Le leo el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y oiga, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice que los tesalonicenses, igual que los filipenses, igual que los de Éfeso, igual que nosotros los guatemaltecos, igual que los salvadoreños, mexicanos y de cualquier nacionalidad que han recibido al Señor Jesucristo y le han confesado como su Señor, dice que ellos se han convertido de los ídolos hacia Dios. Estaban sujetos a los ídolos en maldición, a los demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Ellos estaban sujetos a los ídolos, pero se han convertido. Es decir, antes le daban la espalda a Dios amando a sus ídolos, sirviendo a sus ídolos, buscando a sus ídolos, pero ahora le dan el frente a Dios y le están dando la espalda en señal de aborrecimiento, en señal de desprecio, en señal de no seguirles más, no estar sujetos más, sino que le da el frente a Dios en señal de servir a Dios, de estar sujeto a Dios, porque dice las escrituras, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Pablo nos está hablando acá. Pero no solamente el apóstol Pablo ha tenido una conversión. Es decir, si antes iba hacia allá, ahora él se da la vuelta y va hacia allá.
No es solamente eso, sino que su conducción de una manera cotidiana, su conducción todo el tiempo de su vida y de su peregrinar, esto va a marcar, no para ser salvos, sino como una evidencia de esa conversión, como una evidencia de que sí es salvo. Dice el apóstol Pablo que y nos va a empezar a hablar acerca de una nueva conducción, y esto es la santificación progresiva. La santificación progresiva. En algún momento señalamos cuatro tipos de santificación que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, está la santificación preexistente, es decir, que antes que nacieran algunos hombres, el Señor había apartado a algunos de ellos desde el vientre de la madre, inclusive, entonces algunos el Señor los había apartado para su servicio, como por ejemplo el apóstol Pablo, también vemos a Juan el Bautizador, también tenemos otro ejemplo como Jeremías. No creemos que hayan sido los tres únicos, hay varios más. Jacob, por ejemplo, dice, el mayor servirá al menor, es un asunto de servicio, un asunto de servicio. Entonces, esta es la santificación preexistente. Está la santificación posicional. La santificación posicional es la posición a donde hemos sido elevados en Cristo Jesús. Es decir, nosotros somos santos en Cristo Jesús, somos justos en Cristo Jesús, somos redimidos en Cristo Jesús, somos sabios en Cristo Jesús. Prácticamente le estoy citando Primera a los Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios como sabiduría, justificación, santificación y redención. Un tercer tipo de santificación es la santificación progresiva, la santificación cotidiana, la santificación personal, la santificación que usted y yo vamos a ir velando todos los días. De eso es lo que Pablo nos habla en estos versículos 12 al 14 de Filipenses capítulo 3. Y está una santificación todavía, la número 4. Esta es futura y es la santificación perfecta. Es decir, aquel día cuando nosotros seamos librados del poder, de la presencia del pecado en nuestra vida. Ya vamos a ser libres de la condenación, vamos a ser libres del poder del pecado y vamos a ser libres de una vez por todas de la presencia del pecado. Pero esto va a ser en el día de la glorificación, cuando el Señor transforme este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. De estos cuatro tipos de santificación que hemos comentado brevemente, está la santificación progresiva. Es progresiva porque debemos de ir en aumento. Es cotidiana porque esto es, tenemos que observarlo todos los días. Y es personal porque yo lo hago y me santifico por mí mismo delante de Dios. Es personal porque el creyente, si usted es un creyente en Cristo Jesús, el creyente en Cristo Jesús lo hace como una relación personal como su Señor. Me gusta mucho aquel himno que dice, enséñame a gozar de tu amistad. Es decir, la santificación personal, progresiva, personal, esta santificación progresiva busca el que gocemos de esa comunión, gocemos de esa amistad con el Señor. Ya el apóstol Pablo, entonces, en su conducción, ha entrado por la puerta, como dijo el Señor Jesucristo, entrad por la puerta, pero también Pablo sabe que tiene que andar por un camino, como dijo el Señor Jesucristo, porque ancha es la puerta y angosto es el camino, porque ancha es la puerta en donde van muchos hacia la perdición, pero es angosta la puerta y es angosto el camino. El Señor nos habló tanto de una puerta como también de un camino, y un camino es para caminar, una puerta es para entrar. Entonces es necesario que nosotros entremos por esa puerta y que nos conduzcamos por ese camino.
nos conduzcamos por un camino que agrada al Señor, un camino que busca servir al Señor, un camino que busca hacer la voluntad del Señor. Porque hay muchos que han entrado o que pretenden haber entrado por esa puerta, pero no andan por ese camino. A estos fue a quienes el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque ellos llegasen con el Señor y les digan: Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos buenas obras, nosotros predicamos, Señor, pero el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ellos no habían hecho la voluntad del Padre Celestial. Así brevemente, entonces, entremos a considerar esa nueva conducción que el apóstol Pablo tiene. Él ya no se conduce en el pecado, ya no se conduce en la religión de las buenas obras, ya no se conduce con esfuerzos propios para agradar a Dios, ya no se conduce en la maldad del apóstol Pablo, sino que ahora se conduce en el camino de la santidad. Ahora tiene una nueva conducción, una nueva forma de andar, una nueva forma de conducirse, una nueva forma de comportarse. Esto incluye una nueva forma de hablar. Ahora Pablo tiene nuevas lenguas. Como dijo alguien por ahí, las nuevas lenguas no es hablar otras lenguas que no entienda, sino controlar la que ya tiene. Bueno, sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. La idea no es perfección. La idea es una lucha. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero eso sí, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y 2 veces repite esta expresión: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo es sincero consigo mismo. La idea del apóstol Pablo no es una perfección. Yo ya soy perfecto. No es esa la idea y no debe ser esa la idea nuestra. Ya soy perfecto. Pablo tiene una consideración muy sincera de sí mismo. Pablo dice: yo no lo he alcanzado. Yo no lo tengo todo bajo control. Yo no soy perfecto. Prácticamente eso está diciendo Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No tengo todo bajo control. Esto, hermanos amados, es bien importante que lo reconozcamos. Esto es bien importante que lo reconozcamos. Una, porque nos va a hacer recordar que es necesario que estemos en dependencia siempre y que continuemos en una dependencia al Señor, a su Santo Espíritu. Otro, el reconocimiento sincero de esto va a hacer que nosotros tengamos la necesidad de crecer siempre, de ir en aumento, de ir en progreso. Dios quiera que encuentre este pasaje, pero es necesario que nosotros tengamos esta consideración de nosotros mismos, porque nos va a hacer que nosotros estemos en dependencia. Segunda a los Corintios, le voy a leer el capítulo número 3, el versículo número 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros sabemos y reconocemos y somos sinceros con nosotros mismos, que no somos perfectos y que no lo hemos alcanzado ya,
nosotros vamos a vivir siempre en una dependencia al Señor, una dependencia al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, oiga esto, como por el Espíritu del Señor. El Señor va a hacer que nosotros tengamos, va a ir transformándonos, pero esto lo va a ir haciendo en la medida que nosotros somos obedientes delante de Él, en la medida que somos obedientes delante de Él. Otro asunto, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos delante del Señor, que no somos perfectos, que no lo hemos alcanzado aún, porque eso así es, no lo hemos alcanzado aún. Esto hace que nosotros tengamos un crecimiento cotidiano en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permítame leerle en segunda de Pedro, capítulo número 3, el versículo 18. Dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire este mandamiento que el insigne apóstol, el apóstol Pedro, nos hace a nosotros. Antes bien, quiero leerle el versículo anterior. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire cómo el apóstol Pedro nos contrasta. Dice que nosotros, sabiendo de antemano que van a venir falsos y nosotros corriendo el peligro de ser engañados, dice, sabiendo de antemano, guardaos, vamos a protegernos nosotros. Y dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pero antes bien, nosotros nos vamos a preocupar y vamos a procurar crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero una tercera razón por la cual nosotros tenemos que ser sinceros y conscientes de que no lo hemos alcanzado aún es que nosotros vamos a anhelar el día de la glorificación. Vamos a anhelar el día de Jesucristo. Vamos a anhelar al Señor. Dice la palabra del Señor, primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51, le voy a leer para resumir todo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una cuarta razón por la cual nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos es que cuando nosotros sabemos que no lo hemos alcanzado, ni que ya seamos nosotros perfectos, como lo dijo el apóstol Pablo o como él lo reconoció, nosotros vamos a estar alertas en contra del pecado. El Señor Jesucristo dijo, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando nosotros consideramos que un pecado en particular no nos va a atacar a nosotros, es cuando nosotros estamos más propensos para caer en ese pecado. Se lo repito, cuando nosotros consideramos que un pecado en particular no nos va a atacar a nosotros, no nos va a llegar a nosotros, ni nos va a tentar, porque esa tentación ya la superamos nosotros,
es cuando nosotros estamos más propensos a caer en ese pecado o en cualquier otro pecado. ¿Por qué? El ejemplo de un pugilista nos va a servir a nosotros. Imagínese usted unos boxeadores. Entonces están los boxeadores allí y ellos tienen que tener las manos siempre arriba, cubriéndose el rostro. Pero cuando ese boxeador sabe, cree que la otra persona no es contrincante suficiente para él, entonces empieza o baja las manos, se descuida, y cuando se descuida es cuando el otro puede contraatacar y puede derribarlo, noqueando a la otra persona. ¿Qué pasó? Demasiada confianza. Tenía demasiada confianza. Pero el apóstol Pablo nos dice acá en Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Otra vez, esto es porque Pablo tiene una consideración muy sincera de él. Esto le ayuda a Pablo para que siga en dependencia al Espíritu Santo, en dependencia al Señor. Esto le ayuda a Pablo para que él crezca, o nos ayuda a nosotros para que nos guardemos nosotros y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a nosotros para que anhelemos el día de la glorificación, porque ahí sí, entonces nosotros ya vamos a ser libres tanto de la condenación del pecado, tanto del poder del pecado, como también de la presencia del pecado en nuestra vida. Y también nos va a ayudar a nosotros para que estemos alertas en contra del pecado, porque cuando nosotros consideramos haberlo alcanzado ya y que ninguna tentación nos va a tocar a nosotros, es cuando nosotros vamos a estar más expuestos a ese pecado o cualquier otro pecado. Pero esto, hermanos amados, es el producto de estar expuesto a una gloria superior. El hecho de que Pablo reconozca, no lo he alcanzado ya, no lo he alcanzado, ni ya sea perfecto, no lo he alcanzado, necesito estar en dependencia, no tengo todo bajo control. Esto es el producto de que Pablo ha estado expuesto a una gloria superior. Permítame explicárselo de la siguiente forma. Cuando nosotros miramos hacia abajo, miramos a nuestro nivel, cuando nosotros estamos viendo a ese nivel, pues vemos bien, vemos el rostro de los demás. Normal, diríamos nosotros. Pero cuando nosotros a las 12 del mediodía, imagínense usted, estamos en una asamblea, en la sala, y estamos en el partimiento del pan, y entonces todos nos vemos, nos saludamos nosotros y nos vemos, pero ¿qué sucede si nosotros salimos y justo a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, cuando el astro rey está precisamente eso, reinando en todo su esplendor, y nosotros volteamos a ver hacia arriba, miramos el sol, y cuando nosotros bajamos la mirada, nos damos cuenta que miramos con manchas. No distinguimos bien a las personas, no las distinguimos nosotros bien. ¿Qué pasó allí? Resulta que nuestros ojos estaban viendo hacia acá abajo y nos estábamos viendo, y nosotros considerábamos que mirábamos bien. Pero cuando nuestros ojos, nuestra vista está expuesta a una gloria superior, a una luz superior, más potente que de la que estamos acostumbrados, es cuando nos damos cuenta que nuestra vista, nuestra visión no es del todo perfecta, no es perfecta. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros estamos viendo hacia abajo, cuando nos estamos comparando los unos para con los otros, siempre pueden haber dos cosas que
van a ser negativas en nuestra vida. Uno, vamos a ver a otros que son mejores que nosotros. Y puede ser que lleguemos a tener envidia. Puede ser que lleguemos a envidiar al hermano y vamos a buscar cómo rebajar al hermano porque estamos viendo que el hermano está más que nosotros, tiene una madurez, está una santificación o tiene un control de sí mismo mejor que nosotros, tiene un ministerio mejor. Cuando nosotros nos comparamos dentro de nosotros mismos, es un error, es un error. O puede suceder otra cosa. Puede ser que el hermano no tenga la misma madurez que yo tengo, no tenga el mismo trayecto que yo tengo, entonces puede ser que me llegue a hinchar yo mismo de orgullo. Por eso es un error compararnos dentro de nosotros mismos. Y cuando nos comparamos dentro de nosotros mismos, pues nos damos cuenta que nosotros estamos bien, estamos a la perfección, que lo hemos alcanzado, porque siempre van a haber hermanos que no tengan la misma madurez que nosotros. El hermano que recibió al Señor Jesucristo hace un mes, no vamos a esperar nosotros que ya un mes después ya tenga la misma madurez que un hermano de ya 50 años de convertido al Señor, que ya sea un apóstol Pablo, este hermano con un año de convertido. Claro que está en ese mismo proceso. Pablo nos habla acerca de los, o Juan, perdón, nos habla acerca de los niños, nos habla acerca de los jóvenes, nos habla acerca de los padres, nos habla acerca de unas etapas dentro del cristiano. Y así es dentro de nosotros, los creyentes, vamos creciendo nosotros. Cuando nos comparamos dentro de nosotros, corremos ese riesgo nosotros de que decimos, estoy bien, estoy perfecto, ya cuando nos comparamos dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos vemos a la luz de Cristo? Cuando nos vemos a la luz del carácter del Hijo de Dios, cuando vemos una gloria superior y somos expuestos a una gloria superior, es cuando nos damos cuenta que nos hace falta mucho, que no lo hemos logrado, ni que ya seamos perfectos. Eso sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo miraba a los cristianos y él decía, estos los voy a hacer blasfemar, los voy a perseguir, porque él se miraba dentro con sus congéneres, es decir, dentro de los humanos mismos. Pablo los miraba a ellos, los menospreciaba, los perseguía. Pero cuando el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, otrora, él es expuesto a una gloria superior hasta quedó ciego. Se le cayeron unas escamas de los ojos cuando Ananías fue a orar por él y empezó un proceso de reconocimiento de una autoridad delegada porque había reconocido una autoridad superior, la autoridad del Señor Jesucristo. Empieza un proceso de discipulado Pablo, en donde él se bautiza, en donde él ora, en donde él es lleno del Espíritu Santo, y así sucesivamente hasta predicar y llegar a ser mártir por el Evangelio a causa del Señor Jesucristo. Pero Pablo, lo que pasó fue que vio una gloria superior. Cuando Pablo dice, yo no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, Pablo se ha estado exponiendo, ha sido expuesto a una gloria superior. El creyente ha visto la gloria de Cristo. El creyente ya tuvo, como dijo Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y como el creyente ya obtuvo al Señor Jesucristo, por lo tanto, el creyente no puede conformarse con poco. El creyente ya no puede conformarse con menos, porque si ya probó al Señor Jesucristo, ya probó la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, ya probó al Señor Jesucristo, no puede verse otra vez en el templo de Baal, no puede verse otra vez en el templo de Dagón,
No puede verse delante de los ídolos, sentado a la mesa de los ídolos. El creyente ya no puede verse de esa forma. Le da náuseas el pecado, le da náusea, lo atosiga el pecado, le da náusea la idolatría, le da náusea, le da náusea. Porque el creyente ya probó al Señor Jesucristo. Si ya probó el maná, cómo se va a conformar? Si ya probó el maná del cielo, ¿cómo se va a conformar con las algarrobas? Las algarrobas servían para los cerdos. La versión de allá de mi pueblo diría con el aguachiva. El creyente ya no prueba el aguachiva. El creyente no prueba la algarroba. El creyente ya no prueba la basofia. El creyente ya no prueba la pudrición. Ya no lo prueba la corrupción. Ya no quiere probar la corrupción. Ahora el pecado es algo que lo atosiga. Ya no es algo que lo entretiene. Antes, en su antigua conducción, cuando le daba la espalda a Dios y le daba el frente al pecado, el pecado, el pecado lo entretenía, el pecado lo satisfacía, el pecado lo mantenía allí en condenación y él no se daba cuenta. Mas ahora el pecado, lo que antes lo entretenía, ahora lo atosiga, porque el pecado es un atosigador para el nacido de nuevo. Si bien es cierto, puede caer, si bien es cierto, se puede descuidar, si bien es cierto, el creyente puede ser sorprendido por el pecado, si bien es cierto, puede ser sorprendido por el pecado, por su carne, por el mundo, puede ser sorprendido por eso, pero el creyente ya no se queda allí porque el creyente ya no lo entretiene el pecado, sino que ya ahora lo atosiga. Dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es decir, ni que ya esté completo, que ya lo haya logrado. Eso quiere decir la palabra griega que está detrás de esta palabra, perfecto, completar, lograr, consumar, perfeccionar, no que ya esté todo completo, perfecto, completado, consumado para mí. Todavía tengo un proceso, todavía tengo que seguir creciendo, todavía tengo que ir para adelante. Mire la actitud que el apóstol Pablo tiene, sino que prosigo, sino que prosigo. Esta palabra, proseguir, es perseguir hacia la meta mediante la idea de un velocista que emplea todas sus energías y todas sus decisiones agresivas que debe tomar en la carrera. Les sigo leyendo. Proseguir es perseguir hacia la meta, no buscar una meta, sino que es perseguir la meta que ya se le ha fijado. El creyente está en una carrera. El creyente, el apóstol Pablo, toma la idea de un velocista, es decir, la idea de un atleta que participa en carreras y en competencias de velocidad. El atletismo, lo más conocido, también podría ser el ciclismo de velocidad. Entonces, el creyente se encuentra en eso, pero el creyente, dice Pablo, prosigo, es decir, yo voy persiguiendo la meta que se me ha fijado mediante la idea de un velocista, es decir, de un atleta, uno que practica el atletismo. Este va a emplear todas sus energías y va a emplear todas sus decisiones que éstas sean agresivas en contra de su misma comodidad, de su misma carne, a tal punto de sacrificarse él mismo y que debe de tomar para ejecutar bien su carrera, para rendir el 100% en su carrera. Hay una diferencia entre aquel que es atleta
y aquel que no es atleta. Una tremenda diferencia. A las 5 de la mañana, el que no es atleta está dando la quinta vuelta, pero en su cama. A las 5 de la mañana, el que es atleta se ha levantado y está dando la quinta vuelta, pero en la pista de su entrenamiento. El atleta, el que no es atleta, él come todo lo que le pongan. Él va a comer grasa, va a comer chicharrón, va a comer carnitas, él va a comer toda. Y si le ofrecen otra rebanada de pastel, él va a aceptar esa rebanada de pastel. El atleta no. El atleta va a cuidar de una manera minuciosa lo que él va a comer. Medidas drásticas que toma. Estaba enterándome que incluso hay algunos que le pesan la comida, le pesan el arroz, le pesan la cantidad de tortillas, de maíz que él va a consumir, porque eso va a hacer que suba un poco de peso. O sea, hasta la comida, con la comida se meten. Son personas bien disciplinadas. Uno que no es atleta puede estar a la 1 de la mañana, va a estar trasnochando, va a estar emborrachándose, va a hacer todo, va a tener una vida bastante licenciosa e indisciplinada. Un atleta, él no, él va a tener su comida saludable, él va a tener y va a dormir sus 8 horas recomendadas, él se va a levantar temprano para ir a... Es una persona bien disciplinada. Esa es la idea que Pablo nos presenta utilizando la palabra dioco, es decir, prosigo, es decir, perseguir hacia la meta con la idea de un velocista que va a emplear todas sus energías y todas las decisiones antes de que esté en la pista. Él va a tomar todas las decisiones y que éstas sean agresivas en contra de su indisciplina para poder ejercer bien en su carrera. Pablo es un velocista. Pablo y todo creyente somos velocistas, estamos en la carrera y tenemos que ser disciplinados nosotros, inclusive ser agresivos en contra de nuestra carne. La carne, dice la palabra de Dios, que no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Por eso el apóstol Pablo nos habla que debemos de mortificar la carne. Tenemos que amortiguar la carne. Por eso es que tenemos que hacerla morir. Pablo nos dice, haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Es decir, tenemos que tomar medidas drásticas nosotros para poder correr bien la carrera. ¿Cuál es la meta que Pablo tiene delante de sí? La meta que Pablo tiene, bueno, es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Antes ya nos ha dicho, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Pablo tiene un propósito acá. Va a llegar a la meta, se va a extender hacia la meta, Pablo, pero Pablo tiene un propósito aquí. Dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, por ver. No es la idea de una inseguridad, no es la idea de una inseguridad. Es decir, no está Pablo diciendo, a ver si lo logro usted, a ver si puedo lograrlo. No, la idea es que ese propósito que él tiene, esa meta corta que él tiene y que esa meta corta lo va a hacer llevar hacia su verdadera meta, la meta suprema que es Cristo Jesús. Eso es difícil, eso cuesta, eso cuesta. Ese es un propósito que él tiene adelante, pero va a tener muchos
muchos obstáculos. En la carrera va a ser, el camino va a ser sinuoso. La carrera va a ser de obstáculos. Entonces Pablo no está diciendo a ver si lo logro, sino está reconociendo de que van a haber muchos obstáculos. Por eso dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla a los hebreos y dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra, seguir, 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 en el hebreo, en el griego, perdón, la idea es ir en pos de, pero ir en pos de porque es sacrificio, ir en pos de hasta ponernos a la par, ir en pos de hasta alcanzarlo, ir en pos de mediante la idea de un sacrificio, de una disciplina, de una entrega, porque ese es el propósito, esa es la meta que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice, por ver si logro asir, esta palabra, asir es tomar, pero nos da la idea en el griego, tomar anhelantemente, es apoderarse, es poder, poseer. Logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo, Cristo Jesús me tomó de una manera anhelante y yo debo corresponder al Señor Jesucristo. Cristo Jesús me tomó con gozo, Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio. Cristo me tomó con gozo. Entonces yo debo de corresponderle al Señor y gozarme en el Señor y gozar, hacer que su corazón se goce también con mi presencia. Efesios 1:6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo me tomó con un propósito. Yo debo de corresponder ese propósito que Cristo Jesús tuvo conmigo. ¿Y qué voy a hacer entonces? Ser para alabanza de la gloria de su gracia. Otra vez, la palabra asir es tomar anhelantemente, es apoderarse de una manera anhelante, es poseer de una manera anhelante. Quiere decir que Cristo me tomó de una manera anhelante. Él anhelaba tomarme, él anhelaba salvarme, así como él anhela salvar a todos los hombres y a todas las mujeres. Así de que quiero también abrazar ese propósito por el cual Cristo, con el cual Cristo me abrazó, con el cual Cristo me tomó. Por eso dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, es interesante que se está refiriendo a creyentes, a hijos de Dios. No son todos. No es a los católicos romanos, no es a los testigos, no es a los adventistas, no es a los musulmanes, es a los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, otra vez la idea, no pretendo haberlo ya alcanzado. 2 veces repite Pablo esta expresión. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El apóstol Pablo en el versículo 12 nos da la idea. La idea no es perfección, la idea es lucha, porque dice, yo quiero ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hay una lucha, una entrega, una disciplina. Él quiere ser agresivo con su carne misma. Él quiere ser agresivo con él. Golpeo mi cuerpo, dijo Pablo. La idea es lucha, porque no es fácil. El camino de la santidad no es fácil. La santidad progresiva no es fácil. No es fácil. Pero la idea que nos presenta acá
no es perfección. La idea no es perfección. La idea es progreso. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, entonces prosigo a la meta. Vemos en Pablo la necesidad de luchar, pero vemos también en Pablo la necesidad de progresar. Yo prosigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y oiga, extendiéndome lo que está delante. Es antinatura que un ser vivo se quede estático. Un ser inanimado, uno que no tenga vida, él siempre se va a quedar de la misma forma. Pero un ser vivo siempre va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo. La mesa que usted tiene en casa, esta nunca va a aumentar de medida, nunca lo va a hacer. La casa misma que usted tiene no se le va a añadir con los años otro nivel más. ¿Por qué? Porque es algo inanimado, algo que no tiene vida. Pero el bebé que le nació hace poco tiempo, dentro de un momento, dentro de unos años, usted lo va a ver que va a crecer. ¿Por qué? Porque es un ser vivo. El nuevo hombre es un ser vivo. El nuevo hombre es un ser viviente. No hay una enanicia espiritual en los creyentes. No existe tal cosa. Así de que Pablo dice y habla de la necesidad de progresar, de aumentar, de ir creciendo. De hecho, una evidencia de que usted sea salvo es que usted va a ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien profesó al Señor Jesucristo, pero sigue igual, sigue siendo el mismo patán, sigue siendo el mismo cocodrilo con su esposa, sigue siendo el mismo, no ha cambiado, hay fuertes razones bíblicas para pensar si esa persona fue salva o no fue salva. Pablo nos dice acá que él ve esa necesidad de progresar, de crecer, porque dice la palabra de Dios, prosigo a la meta. Dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 9, él nos dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya le leí, segunda a los Corintios 3:18, se lo vuelvo a leer porque nos sirve acá. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego el apóstol Pablo va a utilizar tres expresiones de su vida de santidad, tres expresiones de su vida de santidad. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nos gustaría estudiarlo más adelante, cuando continuemos en la meditación de este precioso capítulo de Filipenses capítulo 3. Mientras tanto, les invitamos en la serie y que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.